Bueno, yo creo que cuando llegamos de Badalona, obviamente todo el mundo estaba contrariado de nuevo por no haber podido conseguir una victoria después de haber trabajado bien durante toda la semana y haber hecho momentos del partido durante el mismo que pensábamos que podíamos obtener la victoria. También es verdad que el Juventud hizo muy buen partido, ¿no? y que ha vuelto a retomar la senda de la victoria. Ya lo hizo muy bien otro día contra Andorra también. Y entonces lo que pensábamos era que yo siempre como entrenador creo que en estos momentos no he vivido ninguno donde haya tenido tantas derrotas seguidas, pero creo que lo mejor es que el jugador sienta la plena confianza de lo que está haciendo, ¿no? Entonces creía importante invitar al jugador a tener una reunión en cuanto saber las jugadas, las situaciones, los planteamientos con los que se encuentra más cómodo dentro del equipo, y que ellos mismos lo transmitieran al cuerpo técnico y sintieran el respaldo de esa decisión que estaban tomando por decisiones tácticas o situaciones técnicas que a cada jugador le podían venir mejor, pues el hecho de poder entrenarlas y el poder hacerlas con más facilidad, ¿no? Creo que al final para salir de este tipo de situaciones lo más importante es que el jugador esté lo más cómodo posible en cuanto a las cosas que está realizando en la pista y que tenga la confianza plena de la persona que le entrena, que en este caso soy yo, que tenga todo lo que necesita para poder hacerlo con más tranquilidad y más comodidad y con el respaldo mío. Y así ha sido, creo que ha sido muy positivo, y sobre todo cuando haces este tipo de iniciativas enseguida te das cuenta la gente que está comprometida o no. Si la reunión de jugadores hablando de esto pues te puede durar 15 minutos, entonces pues el compromiso es muy básico, ¿no? Pero yo creo que ellos entendieron el porqué y hicimos bastantes cosas, otras que obviamente que yo creo que es importante que no se hagan públicas, ¿verdad? Pero creo que todas fueron francamente positivas para el equipo, y sobre todo entendiendo eso, que solo quiero que ellos encuentren lo mejor posible en la pista en estos momentos, ¿no? Eso es lo único que nos va a poder dar lo que queremos, que es una victoria. Mira, yo de la rueda de prensa de Aske ayer es de lo único que la verdad que no le doy mucha importancia a eso. Yo sé la relación que tengo con Aske Abuker y que tengo con el resto de jugadores. Aske obviamente él se siente respaldado también por mí, y el haber, digamos, resurgido un poco desde mi llegada, pues le hace también responsable de cada situación que estamos viviendo, y por eso yo creo que tiene un apoyo grande, pero no creo que sea importante. Creo que la reunión, o sea, la rueda de prensa que hizo ayer, creo que da muestras de la seguridad que tiene. A mí me impactó cómo habló y cómo dejó claro todas las cosas, sin moverse en ningún momento del sitio, hablando con una tranquilidad que yo creo que viéndola no te imaginas que estemos viviendo esta situación, ¿no? O sea, me pareció una rueda de prensa formidable por parte de él. Y en cuanto a esto que dices, hay tres tipos de confianza, y creo que todos son importantes, ¿no? Primero, confiar en ti mismo. Obviamente yo sí que lo hago, pero lo que me importa es que confíe en cada uno de ellos en sí mismo. Luego, preguntarte quién confía en ti, pero no solo como entrenador, ¿eh? Si yo soy un jugador, un base, soy un alero, ¿cuántos jugadores confían en mí también? Y luego otra muy importante, ¿en cuántos confío yo? Son tres tipos de confianza, ¿no? Que yo creo que eso es lo que determina al final, la suma de confianzas es lo que da al final el resultado positivo, ¿no? No solo pensar quién confía en Sito, quién confía en Aske, quién confía en tal, en cuántos confías tú, y creo que esto es lo que va a dar el resultado final, ¿no? Y luego hay una cosa que es fundamental, que es jugar yo creo que todo lo que se está haciendo esta semana son cosas positivas, ¿no? Incluso lo que se va a hacer el sábado de la afición, ¿verdad? Creo que el jugador durante estos momentos que está jugando en la pista tiene que sentirse apoyado. Si no, el deporte este es el más grave para eso, ¿no? Es un deporte de precisión donde la incertidumbre que se genera cuando no siente el apoyo del jugador pues es muy grande y juega con dificultad, ¿no? Entonces yo creo que todo este tipo de iniciativas hacen que el jugador se sienta mucho más cómodo, porque no es una cosa de desidia, no es una cosa de que no quieran, tiene un compromiso grande para mí, excepto el día de estudiantes, y creo que esto se tiene que empujar para conseguir todo el objetivo que queremos, ¿no? Claro, yo creo que también lo hablamos muchas veces, yo creo que lo hemos hablado aquí también, ¿no? Creo que el hacer lo que habitualmente se hace en este tipo de situaciones creo que es perjudicial, porque tiene muy poca salida luego en cuanto a resultado inmediato, ¿no? El negativismo, la crítica, el no estar todos en una situación igual. Yo creo que nadie de los que estamos aquí
quería llegar a esta situación, ninguno, ¿no? Obviamente, pero ya te digo que no lo veo como un problema, lo veo una dificultad que hemos encontrado en el camino, una dificultad grande a nivel deportivo y que nosotros somos capaces de solucionarla, y eso es lo que tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces, estas palabras de Aski en cuanto a entrenadores, jugadores y directiva creo que son importantes, porque él se ha dado cuenta, como toda la plantilla, que todos estamos implicados en lo mismo, ¿no? Él ha sentido el apoyo de la directiva, ha sentido el apoyo del entrenador y de los propios compañeros. Entonces creo que esta iniciativa es lo único que puede hacer diferente a lo que hacen los demás cuando tienen este tipo de problemas. Yo creo que el equipo está entrenando bien, creo que el equipo, si tú lo ves desde fuera, no te da la sensación de que está metido en este problema, ¿no? O en esta dificultad, pero creo que es la única manera de salir todos juntos en una misma dirección, sabiendo también nuestra realidad. Obviamente lo comentamos también el otro día, todos queríamos y teníamos una ambición muy grande de conseguir cosas, por ejemplo, no hay que ocultarlo, todo el mundo tiene la ilusión de ir a la Copa, porque nunca se ha ido en la historia de todo el club a la Copa, ¿no? Entonces, claro, luego contando los jugadores que habían ido a Copas o entrenadores, hombre, dices, claro, sí, no hemos ido casi nadie a una Copa, ¿por qué pensábamos que íbamos a ir, ¿no? Entonces quizás esa presión que nosotros mismos nos metimos en un momento determinado y el no conseguirla nos ha bajado un poco y nos ha generado una frustración, pero creo que eso se ha notado en varios partidos, pero creo que el juego, el equipo muchas veces no es malo, y entrenando no entrenan mal, o sea que por eso soy bastante positivo y tengo bastante calma. Lo que pasa es que yo entiendo también que lo que quieras ver cuando viene un entrenador aquí es preocupado por los rumores, preocupado por si va a seguir, preocupado, pero es que no estoy nada preocupado en ese aspecto, estoy preocupado por ayudar a mi equipo, ¿no? Que creo que es lo más importante, lo único importante. Bueno, es un equipo de un talento increíble. Quiero decir, si ya tenía muchísimo talento, con la llegada de Brizuela, pues ahora se convierte en mucho más peligroso. Estamos hablando de generadores de juego increíbles en el perímetro, ¿no? Pues como Fernández, Brizuela, Adams, ¿no? Y jugadores con una experiencia no solo de Eurocup ni ACB, sino de Euroliga. Obviamente, por eso estábamos hablando. Me recuerda mucho al partido de Valencia, ¿no? Que cuando dije que nosotros solos no vamos a poder ganarles. No vamos a poder ganarles. Si no estamos todos en una misma dirección, este tipo de equipos es casi imposible ganarles. Tienen un físico increíble, llegan a una buena dinámica, están jugando a ser cabezas de serie, también de la Copa que ellos mismos organizan, o sea que la ambición que van a tener para jugar aquí va a ser grande, ¿no? Pero yo creo que no es comparable con las ganas que tenemos de que llegue el partido nosotros y de las cosas que hemos hablado, transmitirlas en la pista en cuanto a tensión, actividad, y que luego sintamos que el apoyo que tenemos entre nosotros sea bueno en los momentos de dificultad, porque eso es lo que más cuesta hacer, ¿no? Muchas veces las palabras se difuminan enseguida cuando tienes un momento de dificultad en el partido, y es cuando tenemos que demostrar que verdaderamente estamos unidos, ¿no? Porque es la única manera de afrontar este tipo de situaciones y es en la que creemos. Entonces es un partido tremendamente duro por todo lo que ellos pueden generar a nivel de físico y a nivel de talento individual. No, ellos ya saben lo que ellos mismos, como bien habéis dicho, y la primera pregunta de Olga iba referida un poco en las reuniones, ellos ya saben lo que tienen que hacer. No hemos hablado de no van a hacer lo que quieran ellos, ¿no? Pero ya saben, han puesto las pautas de las cosas que fundamentalmente saben hacer y mejor saben hacer, y son las que tienen que hacer aquí. Muchas veces, y lo he comentado, ¿no? El entrenador es un ayudante de los jugadores, es una persona que toma decisiones importantes, que toma decisión de un descarte, de una decisión de una jugada de un partido, pero al final lo que busca, no Sito, sino cualquier entrenador, es poner las armas para todos los jugadores se encuentren lo más cómodo posible a la hora de ejecutarlas en función de sus características. Ahora mismo ellos saben que eso siempre es así, pero va a ser todavía más, y lo único que tienen que hacer es salir con la misma tensión que salieron en los primeros minutos de Badalona, en el tercer cuarto de Badalona, y con la misma tensión que salió el día de Bilbao. Con ese tipo de tensión, nosotros, y apoyados con nuestro público, tenemos siempre opciones de ganar, como lo hemos demostrado hasta ahora aquí en casa, ¿no? Entonces vamos a ver si esto vuelve a suceder, y sobre todo que esa mentalidad que pueda hacer dudar en algún momento al equipo cuando hay algún problema, o cuando la situación esté tensa o nos encontremos con alguna situación similar que ya hemos vivido, tengamos todos, sumemos positividades, no miedos e incertidumbres, ¿no? Que yo creo es lo que quiero transmitir, no a ellos sino a todo el mundo, ¿no? Porque creo que es más importante jugar así que no. Yo creo, bueno, el año pasado fue diferente, ¿no? El año pasado yo me acuerdo que le hablé con Felipe para que conocieran un poco, además fue en el Príncipe de Asturias, me parece, ¿no? Un poco al equipo, un equipo que en ese momento me parece que íbamos a jugar a Manresa después, o era entre semana, y yo creo que era un poco más para que vieran, era una situación diferente, ¿no? El daño que hace el tener derrotas consecutivas no es comparable al tener algún partido entre medio que te pueda ayudar para ganar, ¿no? Yo creo, se habla mucho también del año anterior, ¿no? Donde fueron 9 derrotas consecutivas, ¿no? 7 antes de que llegara yo y 2 más cuando llegué yo. Perdimos los 2 primeros contra Breogán y Obradoiro, ¿verdad? Porque había un partido aplazado el 3 de enero contra Estudiantes y fueron 9 consecutivas.
pero había entre medio un partido de Europa que te daba el aire, a veces malo, porque no te hacía sentir la realidad de lo que estaba pasando en la Liga CB, pero te liberaba un poco porque habías conseguido ganar, ¿no?, en esa fase de grupos de la competición europea, ¿no? Entonces, en este tipo de situación, esta iniciativa del sábado es totalmente diferente. Por eso digo que, desde mi punto de vista, de estas situaciones solo sale la gente que hace cosas diferentes. Y cuando el jugador se dé cuenta de que mañana va a haber público aquí animándole, la sensación que tiene para jugar el partido no es la misma, porque no es lo habitual, ¿no? Es verdad, lo hablaba el otro día Alejandro, yo estoy 100% de acuerdo y he estado allí un año y creo que es un ejemplo en cuanto a la construcción de lo que han hecho como club, sin compararse con el nuestro, porque tiene una historia increíble, ligas, Final Four, ¿no? Pero Baskonia, con toda esa exigencia que tiene, con toda esa tensión y presión que ejerce desde el presidente, la afición y todo, no van a estar en Copa y despiden al equipo animándole, ¿no? Es decir, que eso es un ejemplo de cómo se construyen las cosas, y yo me gusta aprender de estas cosas, y lo he hecho allí, estando allí, y creo que fijarse en estas cosas es bueno para nosotros también. Creo que es un ejemplo de lo que va a hacer la gente el sábado aquí, sean 5, 25 o 150, da igual, pero que ya se acerquen aquí a animar el equipo lo va a agradecer, seguro, sobre todo, fundamentalmente los jugadores, que son los que al final dependen de su ánimo para tener más precisión durante el partido. No es así, pero da igual, es un equipo que no defiende bien en este momento fuera de casa. No es así, porque el porcentaje de puntos que te meten tiene que ver en cuanto a las posiciones que tú realizas, no solo en cuanto al número global de anotación, ¿no?, que sale simplemente la estadística de clasificación, ¿no? Pero da igual. No, es decir, un equipo que intenta jugar a tantas posesiones nunca va a ser, en nuestro caso, de los mejores defensores, porque obviamente si intentábamos cuando estábamos bien y cuando estábamos sin este tipo de mochila, como tú dices, ir a 85, 90 puntos, pues hombre, si el otro equipo metiera siempre 60, pues sería increíble que lo consiguiéramos, ¿no? Siempre van a tener marcadores elevados en la derrota y en la victoria, ¿no? Pero yo creo que no es comparable la de Badalona con la de Estudiantes. Para mí en Estudiantes el equipo no jugamos, ni el entrenador ni ningún jugador. La imagen que dimos ahí para mí fue deplorable, ¿no? El partido de Badalona no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. El equipo ganaba 4-17 al principio, haciendo una defensa fantástica donde ellos no encontraban ninguna vía de anotación, hasta que salió un jugador, pues que obviamente creo que es importante también respetar, ¿no? Porque un jugador que ha sido fundamental para que su país consiga el campeonato de Europa, un jugador que es el máximo anotador de la liga, un jugador que es el que más faltas recibe de la liga, un jugador que está demostrando que es el mejor en este momento de la competición, pues salió y cambió el rumbo del partido. Y quizás lo que sí que hizo esa mochila fue cuando se cambió el rumbo del partido de una manera casi inmediata. Cuando salió él, no tuvimos la suficiente entereza para seguir confiando en las cosas que estábamos haciendo, pero a falta de 7 minutos, 8 minutos o 5 minutos o 4 minutos, que el equipo todavía iba 6-4, para mí eso es estar en partido. Da igual que el equipo meta 100 o 95, porque nosotros estuvimos súper acertados también y teníamos una anotación muy alta, ¿no? Meter 93 puntos en Badalona no es nada fácil, ¿no? Es un equipo que defiende bien, que tiene mucha agresividad. Lo que pasa es que ellos estuvieron francamente bien y en momentos clave metieron canastas de muchísimo mérito, que yo creo que hicieron que nuestra propia mochila de la que tú hablas no nos dejara confiar en que podíamos ganar, ¿no? Pero yo creo que no tiene nada que ver un partido con el otro. Uno es no estar, y yo ya lo dije que para mí era una vergüenza el partido de Estudiantes, pero no por perder de 20, aunque hubiéramos perdido de 1, no sentí esa tensión que tienen, y los demás yo creo que allí no dimos una imagen de ese tipo desde mi punto de vista, ¿no? Y además ellos, no como nosotros, nos jugábamos mucho, y creo que ellos tenían de cara la afición, de cara a muchas cosas. Pues digo que en casa es muy importante sentir el apoyo, ¿no? Llevaban 5 derrotas seguidas, pero tenían mucho apoyo a la afición, y eso fue, ¿qué es lo que va a pasar aquí el sábado? Bueno, obviamente es rookie en la competición. El año pasado ya estuvo en Estrasburgo, ¿verdad?, donde pues no jugó una buena temporada, no tuvo suerte porque quedaron sextos y fueron eliminados en la primera ronda del playoff, y eso nos hace yo hablaba el otro día con los jugadores también, ¿no?, de quiénes somos y de las cosas que ahora estamos en un Camp Murcia, ¿verdad?, y de las cosas que tenemos que hacer para intentar ser mejores y conseguir cosas que nunca hemos conseguido, como individualmente, ¿no? Y creo que él, en cuanto a el impacto que está teniendo en la liga, es increíble. Da igual el impacto si fuera un jugador que fuera egoísta, que fuera todo el rato con la bola y que no compartiera, pero él está ejecutando perfectamente su rol, y cada vez que tiene una posición liberada de tiro la hace. Creo que yo hubiera firmado con que hubiera tenido un poquito de acierto solo el día de Bilbao,
que lo tuvo todo el día de Badalona, y seguramente estaríamos hablando de otra situación, ¿sabes? Muy diferente en el tercer cuarto, ¿no? Pero el impacto es increíble, es decir, no creo que haya muchos jugadores capaz de meter 10 triples en un partido, ¿no? Y tal y como lo hace él, que está muy defendido, como decía tu compañero, de alguna manera, después de la rueda de prensa, previsiblemente todo el mundo sabe que él va a tirar, y conseguir 14 o 15 tiros, de los cuales 12 o 13 fueron liberados, creo que habla del conjunto del equipo, ¿sabes? Para que él tire tienen que pasar muchas cosas, porque las defensas cada día son mejores, y la que va a tener el sábado todavía mejor. Tiene jugadores muy físicos que le facilitan el cambio, que le facilitan el contacto, porque es un jugador, por ejemplo, como Askia Booker, que nos está pasando, que no estamos consiguiendo que este tipo de anotadores vayan a la línea de tiro libre. A ver, si tú comparas las veces, y no estoy hablando del arbitraje, no me importa absolutamente el arbitraje, pero si el Juventud va 27 veces y nosotros vamos 14, pues el baremo es muy grande, y al final pierdes de 10, ¿sabes? Entonces creo que es importante que Eddie y Askia mejoren este aspecto y puedan ir más a la línea de tiro libre, sobre todo cuando están empezando a meter, y se dediquen, no solo, son muy, digamos, nobles, no tratan de simular la falta, entonces creo que tienen también que aprender a ir al tiro libre, pero el impacto es increíble, de los dos para mí, y de muchos más jugadores, pero estos dos a nivel de anotación, pues más de una manera más obvia, ¿no?